Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte, gracias a Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. En estos momentos vamos a conversar con Angie Anticona Alegre, y es autora del libro Óscar Colchado, Lucio, el retratista de las cordilleras. Ella es periodista, es comunicadora, así que vamos a conocer un poco más de su trabajo. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarlo. Cuéntanos un poquito, Angie, cómo es que nace la idea de escribir este libro. Sí, bueno, en el año 2018, en marzo, yo llevo el curso de Periodismo Literario 1, ¿no? Donde cada alumno tiene que escribir un libro de no ficción, una crónica, un perfil sobre un tema de su interés, ¿no? Entonces yo de inmediato decidí hacer este perfil sobre Óscar Colchado, porque es un autor que la verdad me parece que hay que revalorizarlo un poco más, ¿no? Ya hay muchos críticos literarios que han profundizado sobre su obra, pero sobre su vida no había estudios al respecto, ¿no? Ujú. Y otro hecho que también me impulsó a escribir este libro fue que justo en abril de ese año, del año 2018, a él le dan el premio de Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Que es un premio, la verdad, bastante importante, es como la consolidación de toda su obra, ¿no? Y bueno, la verdad, a mí siempre me ha gustado todo tipo de literatura, pero por este tipo de historias andinas, ¿no? Donde se habla sobre, por ejemplo, los indios, ¿no? O los abusos de los indios frente al hombre blanco, ¿no? Entonces siempre me han interesado esos temas y al leer Acolchado era como volver a leer a Arguedas, a Ciro Alegría, recordaba mucho a estos escritores. Y otro hecho importante fue que también un año antes de llevar este curso de periodismo literario, yo recién había leído Rosa Cuchillo y otras obras de Colchado, ¿no? Pero especialmente Rosa Cuchillo, que es su obra más famosa, a mí la verdad me gustó mucho y me di cuenta de que estaba frente a una de las mejores novelas peruanas, porque me llamó la atención cómo el autor tenía esa habilidad para hacer dialogar la cosmovisión andina con la violencia política. Me pareció que es una obra que fluye bastante. Por algo se lee bastante en los colegios, lo difunden tanto en los colegios en Lima como en provincias, ¿no? Entonces, más o menos esa fue la idea, ¿no? Ese fue el motivo que me impulsó a escribir este libro, ¿no? Porque Colchado yo creo que es uno de los autores más importantes de la literatura peruana, incluso latinoamericana también, porque se le ha reconocido muchas veces en el extranjero también por su obra. Ujú, claro que sí. De hecho, es importante ese momento en el que llevas el curso, porque ahí también nos conocemos y tengo la oportunidad también de conversar contigo sobre este proyecto. Y quería consultarte, ¿en qué momento se vuelve un proyecto universitario, académico, de las aulas, a un libro ya para el mercado editorial? ¿Cómo fue esa transición? Sí, bueno, yo todo el año 2018 me dediqué a escribir el libro en los cursos de periodismo literario 1 y 2, y ya más o menos en el año 2020 es donde yo recibo una propuesta de la editorial Hipatia, ¿no? De publicar ya este libro, pero me pidieron que tenía que, bueno, añadir un poco más de información, ¿no? Porque como todos sabemos, escribir un perfil, una crónica en un año, la verdad que es muy poco tiempo, ¿no? Sobre todo por el tema de la información, de los datos, y también tenía que actualizar cierta información porque en el año 2018, digamos que yo había cubierto ciertos aspectos de Colchado, pero no todos. Por ejemplo, algo que tuve que actualizar fue cómo Colchado había enfrentado la pandemia, ¿no? También en ese tiempo, desde 2019 hasta el 2022, que es ahora donde publico el libro, han pasado muchas cosas en su vida. Por ejemplo, uno de sus primos había fallecido, tiene unos nietos, ¿no? Han pasado cosas diferentes y también él ha publicado nuevos libros, porque como sabemos es un autor muy, muy prolífico que cada año publica sobre todo estos libros de la saga infantil de Cholito, ¿no? Y ha publicado también ciertos poemarios, ¿no? El año pasado publicó un poemario que se llama Canción del Pescador, que la verdad me ha gustado mucho. Y bueno, tuve que actualizar la información, también hacer nuevas entrevistas, ¿no? Por temas de la pandemia tuve que hacerlo ya de manera virtual, ¿no? Pero sí tuve que añadir mucha más información, ¿no? Porque la idea justamente de un perfil es que sea una historia completa del personaje, ¿no? Que no se vea tan resumido, ¿no? Entonces me ayudó mucho tener otro tipo de conversaciones con el autor, ¿no? Le dije que como ya iba a publicarse, que tenía que tocar aspectos mucho más íntimos, ¿no? No solamente que se vea un personaje rígido, ¿no? Alguien que solamente escribe libros y que gana premios, ¿no? Sino la idea era poner un personaje que también es padre de familia, que es hermano, que es amigo, ¿no? Explorar otras facetas, ¿no? Que también son interesantes en un perfil, ¿no? Y algo interesante también que justo mi editora me decía es que la idea de las personas que lean este libro es que conozcan a Oscar Colchado a través de mis ojos, ¿no? Eso es Ujú. muy importante, porque digamos que si el perfil lo escribe otra persona, va a salir completamente diferente, ¿no? Quizás se lleven una impresión distinta de Colchado, ¿no? Entonces, esa era la idea, ¿no? Y me ayudó mucho también tener varias conversaciones con él, tanto de manera presencial como de manera telefónica,
y por correo, ¿no? Entonces, sí, digamos que sí ha habido bastante trabajo de campo, ¿no? Y él amablemente también me facilitó algunas fuentes, ¿no? Como por ejemplo sus hijas, algunos de sus amigos, críticos literarios, ¿no? Y eso me ayudó mucho a redondear este perfil también. Perfecto. Hay un dicho, un refrán, una tradición que dice que a veces hay que tratar de evitar conocer a nuestros ídolos, ¿no? ¿Cómo fue tu expectativa frente a Colchado cuando lo conoces a través de sus libros, a través de su obra, versus cuando empiezas ya a conversar con él cara a cara, te das cuenta de que no solamente es escritor, como tú mencionas, sino también es hermano, es amigo, es papá? ¿Qué cosas descubriste que te llamaron la atención y que luego pudiste plasmar en tu libro? Sí, bueno, yo al inicio pensé la verdad que era imposible poder acercarme a Colchado porque como es un autor tan prolífico que tiene muchas obras, ¿no? Y que ha ganado muchos premios, me pareció imposible, ¿no? Por la fama que tiene, pero bueno, felizmente sí se dieron las cosas, tuve acceso a entrevistarlo y yo creía que, bueno, quizás iba a ser un escritor con muchas ínfulas intelectuales, ¿no? Por la gran cantidad de producción literaria que tiene, pero cuando lo fui conociendo, me di cuenta de que es una persona muy sencilla, que es una persona muy amable, no tiene ninguna pretensión de querer aparentar a alguien que no es, sino es alguien muy sencillo, lo cual a veces es un poco difícil de encontrar, ¿no? En el gremio literario, porque a veces hay personas que, no sé, quieren alardear, que leen mucho, ¿no? O que escriben demasiado, pero él lo dice con humildad, ¿no? Y algo que también me pareció interesante es que al inicio él se mostró, digamos, un poco rígido, no quería mostrar muchos aspectos de su vida, ¿no? Pero yo le tuve que explicar más o menos cómo era la idea del perfil, ¿no? Que era como novelizar su vida, ¿no? De manera cronológica, desde la infancia, niñez, ¿no? La juventud, la adultez, ¿no? Y yo pensé que de repente él al inicio no iba a aceptar, ¿no? Las preguntas que le hacía más cercanas, ¿no? Sobre todo en relación con sus padres, con su familia, ¿no? Pero a medida que lo iba entrevistando ya una segunda, una tercera vez, él se iba mostrando mucho más abierto, ¿no? En ese sentido, a tal punto que hasta un día estuvimos caminando por su casa, me dijo que en una biblioteca que está cerca también a su domicilio lo entrevistara, ¿no? Y yo también fui averiguando a la par otros aspectos de su vida, ¿no? Como fui el día de la premiación de la Casa de la Literatura Peruana, ahí me enteré también que él había tenido una faceta como futbolista, ¿no? Que no mucha gente la conoce. Entonces aproveché también para preguntarle ese tipo de detalles, ¿no? Y bueno, también a la par estuve entrevistando también a sus hijas, ¿no? Bueno, en ellas ha sido por vía virtual, ¿no? Porque una de ellas vive en Alemania y también a sus amigos, a críticos literarios, y todos coincidían también en una percepción que yo tenía, ¿no? Que era un hombre muy sencillo, muy perseverante, muy constante, porque él no tenía nada fácil, bueno, el hecho de poder forjar su carrera literaria, ¿no? Porque él ha tenido varios hermanos, como 11, 12, que algunos fallecieron de manera pronta por enfermedades como meningitis, tifoidea. Su padre falleció cuando él tenía 8 años de edad, ¿no? Entonces ha tenido una vida bastante complicada. Entonces yo también quería plasmar eso en este libro, ¿no? Una historia de superación, ¿no? Como alguien que de repente no ha tenido tantas facilidades, ¿no? Económicas en un inicio, ha podido superarse a lo largo del tiempo, ¿no? Y sí, bueno, esa es la idea que yo me llevo, ¿no? De que es un hombre muy sencillo, también muy meticuloso. Él me decía que Rosa Cuchillo y otras de sus obras las ha escrito varias veces, ¿no? Que él, por ejemplo, repite una misma frase varias veces para ver si está bien escrita, le da vueltas a la misma historia. Es una persona, la verdad, muy estudiosa en lo que hace, ¿no? También me cuenta que a veces para hacer trabajo de campo hace viajes. Me dijo que en el año 2019 viajó a la selva, a una comunidad que se llama Santa Clara en Pucallpa, ¿no? Porque dice que él quiere escribir una obra también sobre la selva, ¿no? O sea, tiene esta idea de escribir sobre el Perú, no solamente sobre la sierra, ¿no? Y otro aspecto también interesante es que él me cuenta que él en realidad dice que ve hechos sobrenaturales, él ve fantasmas, ¿no? Yo al inicio pensaba que esto era un invento para ponerlo en sus obras, ¿no? Pero en realidad no es así, él me dice que de verdad sí existen los fantasmas, él en realidad los ve. Justo cuando él estaba, por ejemplo, en la selva, en Santa Clara, me contó que una noche estuvo durmiendo en una cabaña y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, apareció una mujer con un hacha que quería matarlo. Entonces yo pensé que era un invento, pero me dijo, no, en realidad yo la vi a esa mujer y dice que este hecho se lo contó luego a un curandero, ¿no? De la zona y le explicó que era el fantasma de una mujer que había fallecido hace varios años, ¿no? Entonces, eso también me parece que era muy interesante de poder plasmar en el libro, ¿no? El hecho de que un escritor que de verdad de manera consciente cree en estos sucesos, ¿no? Eso me parece que es demasiado interesante y que puede llamar la atención, ¿no? Porque digamos que si yo hubiera hecho el perfil de un escritor
que solamente produce obras realistas, ¿no? O de repente intimistas, no habría este lado mágico, ¿no? Que puede causar el interés de los lectores. Ujú, excelente. Y ya que mencionas acerca de la meticulosidad de Colchado para el momento de escribir, cuéntame un poco tu proceso de escribir, ¿no? Desde el momento en que ya tienes la información, has entrevistado, has acumulado, al momento en el que te sientas a escribir, qué metodología, si es que la tienes, qué proceso abordas al momento de sentarte ya a conectar de repente escenas, de repente diálogos, de repente ideas, resúmenes. ¿Cómo lo haces? Sí, bueno, al inicio sí me fue un poco complicado porque como en el curso uno tiene que desarrollar el libro a lo largo de un ciclo, ¿no? Y bueno, en Primo Literario 2 es la edición. Sí me fue bastante difícil por el tema de los tiempos porque a medida que yo iba investigando también tenía que ir redactando, ¿no? Entonces, digamos que la estructura del libro ha cambiado bastante porque en el curso de periodismo literario yo hice 3 capítulos, pero ahora en esta última versión hay 4. Entonces he movido bastante la estructura. Ahora se podría decir que tiene una estructura lineal, cronológica, pero igual hay saltos en el tiempo, ¿no? Y otra cosa complicada que también, bueno, me pareció un poco sí, difícil escribir este perfil, fue que es el ornitorrinco de la prosa, ¿no? La crónica. Juan Villoro justamente dice eso, ¿no? Que es una mezcla de registros, ¿no? Que hay un poco de ensayo, de entrevista, de novela, de informe, ¿no? Eso me pareció también un reto porque cuando uno lee, digamos, una novela, un cuento, todo tiene un tono narrativo, ¿no? Uno lee un paper, una tesis, todo tiene un tono académico, pero en este libro sí hay una mezcla de registros, y yo diría que es un texto bastante especializado, porque incluso en esta última versión yo he tratado de vincular algunos aspectos de su vida con algunos aspectos de sus obras, ¿no? Por ejemplo, cuando él habla sobre los relatos que le contaba su madre cuando él era niño, ahí también incluyo algunas escenas, ¿no? De su libro de Cholito, Noches Andinas, donde el personaje Cholito dialoga con su mamá, ¿no? Entonces he tenido que emplear otro tipo de recursos y también me fue muy útil leer otros libros de periodismo narrativo similares a los que yo estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, otros perfiles de escritores, que en realidad no hay tantos, pero sí traté de leer, ¿no? Por ejemplo, leí el libro Retratos de Truman Capote, ¿no? Donde él también hace pequeños perfiles, pequeñas semblanzas de otros escritores, pero son pequeñas, son retratos de 5 páginas, 4 páginas. También leí un libro de Martín Amis, que también son perfiles de escritores como Nabokov, Julian Barnes, ¿no? Eso digamos que también me sirvió, ¿no? Ver otros ejemplos es muy importante. Y sobre todo, bueno, yo diría leer literatura y leer crónicas, ¿no? Porque la literatura va a ayudar a que uno tenga un lenguaje narrativo, un lenguaje literario, y las crónicas nos puede ayudar a nivel de estructura, ¿no? Porque es un texto, la verdad, bastante complicado, hay una mezcla de diferentes registros, ¿no? Y como es el primer perfil que escribo, yo creo que eso también ha complejizado un poco las cosas, y sobre todo porque Colchado también es un personaje que tiene diferentes facetas, ¿no? No es solamente hablar de la parte literaria, ¿no? Que los críticos ya lo han hecho, ¿no? Sino también de cómo él es en su vida personal, ¿no? Porque él también tiene una faceta, ¿no? Que es poco conocida como promotor cultural. Él tiene un libro que se llama ¿Qué piensan, qué dicen?, donde él hace entrevistas a otros escritores de Chimbote con la finalidad de dar a conocer la literatura en esa zona, ¿no? Entonces, todo eso me ha sido bastante complicado también porque bueno, él nace en el año 47 y he tenido que cubrir, digamos, del 1947 hasta el año 2022, ¿no? Entonces, he tenido que, digamos, rescatar los aspectos más importantes, ¿no? Porque este es un perfil, al fin y al cabo, ¿no? No es una biografía que tiene que ser tan totalizante, ¿no? Entonces sí, ha sido un proceso, la verdad, un poco complicado, pero sí podría decir que estoy satisfecha con el producto final, ¿no? Pero bueno, mi recomendación sería que un perfil siempre va a demandar tiempo, ¿no? Quizás escribir un cuento, una novela, como uno no hace trabajo de campo, como es un trabajo solitario, ahí quizás uno pueda hacerlo en breve tiempo, pero un perfil, una crónica, como demanda lectura de libros y entrevistas, trabajo de campo, sí yo diría que hay que hacerlo con bastante tiempo, ¿no? Y con detenimiento también. Ujú, claro que sí. Y de alguna manera, el momento en el que editas, ¿no? En el proceso de edición, ¿cómo, cómo es tu acercamiento al texto? Porque una cosa es cuando escribes y otra cosa es cuando estás en el proceso de edición, seguramente además con un editor, y tienen que negociar, ¿no? En algún momento, si, oye, esta parte, ¿qué te parece? Este segmento, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu posición al respecto del trabajo de edición y cómo fue el trabajo de edición en este caso?
Sí, cuando, bueno, me comunico con la editorial Hipatia, me dijeron que tenía que investigar otros aspectos, ¿no? Que había como ciertos huecos en la historia. Yo también me había dado cuenta de eso, ¿no? Porque el mismo personaje, digamos que no es tan abierto a la hora de hablar de su vida, ¿no? Ujú, Entonces, eso también ha sido un gran reto, ¿no? Y bueno, la editora me recomendó que le preguntara cosas un poco más íntimas sobre su familia, ¿no? Cosas que obviamente faltaban en el libro. Y también leer un poco más obras de Colchado, ¿no? Porque como sabemos es un autor muy prolífico que constantemente publica libros, entonces eso también me ha servido para redondear la historia. Y algo muy curioso es que uno pensaría que bueno, que el personaje va a estar más abierto a contar momentos de su vida en persona, pero en el caso de Colchado, ha sido muy curioso que él me ha contado cosas íntimas de manera virtual, no de manera presencial. Parece que se siente más cómodo respondiendo por correo electrónico, ¿no? Entonces le pregunté también que me diga cosas un poco más cercanas, ¿no? Para que el lector se sienta más en confianza, ¿no? Le dije, por ejemplo, le pregunté si es que él había trabajado en algún oficio, ¿no? No solamente como profesor, ¿no? Porque él tiene una carrera docente importante, ¿no? Si es que había, digamos, ayudado a sus papás en algún oficio, o cómo había sido la relación con ellos, con sus amigos, el tema de la pareja, del enamoramiento, ¿no? Entonces me comenzó a contar varias cosas, ¿no? Como por ejemplo de que él había vendido periódicos en la niñez, ¿no? Pero que lo dejó de hacer de manera, bueno, duró poco tiempo ese oficio porque se dio cuenta de que él era muy tímido para esas cosas, ¿no? Como que ponerse a la calle a vociferar, ¿no? Como que eso no va mucho con su personalidad. Entonces, bueno, me contó esos aspectos, ¿no? Un poco más íntimos, pero sí, el trabajo de edición, la verdad que ha sido bastante arduo, ¿no? Porque he tenido que cambiar bastante la estructura, ¿no? De lo que había hecho en el curso a como está ahora, ¿no? Porque como digo, he tenido que actualizar más información también. El último entrevistado que tuve fue Ricardo González Vigil, que digamos eso también me ayudó a redondear un poco más el libro, porque como sabemos él es uno de los críticos más importantes del país y él había sido jurado también del premio Copé, que es el premio que gana Colchado, bueno, a raíz de su cuento Cordillera Negra, ¿no? Entonces, sí, el proceso de edición, digamos que ha ido de la mano también con el proceso de investigación. No ha sido solamente el hecho de corregir la prosa, la redacción misma, sino también de añadir más datos, ¿no? Y de cómo jugar con la estructura, ¿no? Para que, digamos, no se vea tan desordenado, pero que sí haya una linealidad. ujú. Excelente, Angie. Cuéntanos, ya para ir terminando, cómo la gente puede encontrar tu libro, en qué librerías o si está disponible de manera virtual, cómo podemos adquirirlo. Bueno, por lo pronto, si alguien desea adquirirlo, me puede escribir directamente o también a la editora que se llama Claudia Prieto. Por el momento, ella es la que está gestionando todo el tema de los envíos, pero sí, obviamente va a difundirse luego en algunas librerías, ¿no? Como Placeres Compulsivos, que es una librería que está en Barranco, donde solamente se venden libros escritos por mujeres, ¿no? También como El Virrey. Próximamente va a estar en esas librerías, pero por lo pronto habría que comunicarse con ella, ¿no? O también por medio de las redes sociales, ¿no? Del Instagram de Hipatia Ediciones se llama, o también por medio de Facebook, ¿no? Y otro aspecto también importante que me olvidé de mencionar es que voy a estar en la feria de Chimpote el 4 de diciembre, ahí voy a presentar por segunda vez el libro, ¿no? Entonces, si alguien también, bueno, de casualidad está ahí, ¿no? O me quisiera escuchar comentar un poco del libro, también lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, por el momento esas son las maneras en las que uno puede acceder al libro, ¿no? Y yo ya lo estaré informando en las redes sociales cuando ya esté en las librerías. Buenísimo, Angie. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas y que sigan los proyectos literarios. Ok, muchas gracias por la invitación.